cuál era tu opinión más funable Mi opinión o más impopular? Mi opinión más funable o impopular. Em, Puede ser con relación no sé, a la formación del partido, o sea, ciertos procesos que deberían ser más rápidos, no sé. Mira, pues esta va a ser muy funable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Bienvenido Samuel Pérez. Qué gusto verte de nuevo. Ya rato, Igualmente. mano. Ya, bastante rato. Quería empezar este podcast de una manera no común, no hablando primero de política, sino quería saber tu opinión más impopular. Puede ser política, puede ser deportiva, puede ser musical. Mi opinión más impopular. Ajá. Está difícil. Está difícil. Déjame pensarla bien. Pues dale, igual Lo voy a pensar cortar ahí. durante el podcast. Bueno, ¿cómo va la dinámica del Congreso ahorita? Me acabo de topar una entrevista tuya que me pareció muy buena, que fue antes de que se dieran los votos de la Junta Directiva con los amigos de Tangente ahí. Sí. Entonces, ¿cómo viste eso? ¿Qué te pareció el resultado final? Bueno, la verdad es que creo que tuvimos un resultado, yo te diría, subóptimo, ¿verdad? Sería el segundo ideal resultado. Okay. Para mí el ideal era poder reformar la ley orgánica del Congreso para devolverle derechos a los diputados y poder tener una junta directiva con perfiles, digamos, incluso como los nuestros o de otros colegas que, digamos, aportan una buena cantidad de votos en la junta directiva, pero que no pueden estar por culpa de Corte de Constitucionalidad representados en ningún espacio ahí. Entonces, no se pudo eso, ¿verdad? No se pudo pasar la ley orgánica del Congreso. Pero el segundo mejor resultado era ganar esta junta directiva, pero no solo eso, digamos, fue una aplanadora la que logramos construir para esa junta directiva. Destruimos completamente el intento de Alan y Álvaro Arzú y esa gente de armar su junta directiva, incluso se salieron del pleno ese día. Alan después empezó a tuitear enojado, ¿verdad? Lo cual te demuestra que realmente sí perdió muchísimo. Su bancada está ahorita en desbandada. Y yo creo que era un gran resultado con respecto a las expectativas que teníamos, sobre todo para tener posibilidades el próximo año de maniobrar, ¿verdad? No es garantía, mano, pero por lo menos te da cierta cancha. Ese tema de los votos estuvo bien curioso porque lograron 149, o sea, sí aplastaron, pero sí, también te deja una lectura de qué pasó con las bancadas de Alan, qué pasó con los aliados de esta facción del Congreso que de repente no votaron por ellos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, digamos, los votos de juntas directivas, en realidad los votos en el Congreso en muchas ocasiones, más allá de lo que se aprueba, lo que se hace es mandar mensajes a los actores de poder, ¿verdad? Okay. Particularmente a las cortes, a los jueces, al MP, ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la ley esta que pasaron sobre el Día de la Biblia. El objetivo de ellos no era aprobar el Día de la Biblia, ¿verdad? Porque realmente es bastante intrascendente. El objetivo era decir que Alan pudiera irle a decir... Santa, además, sí, ajá. El objetivo era que Alan pudiera decirle a los magistrados: yo tengo los votos en el Congreso, ¿verdad? Y si yo quiero, les quito el antejuicio a ustedes, ¿verdad? Porque nosotros no votamos, no propusimos esa iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, pues ese es el tema. Ahora con la junta directiva lo mismo pasó, ¿verdad? En realidad, si hubieran votado solo los que realmente estuvimos metidos en la operación y lo hicimos porque realmente creemos que el otro año es importante, hubieran sido menos de 100 votos, ¿verdad? O alrededor de 100. Yeah. Pero el resto se montaron para decir: no, sí, yo estuve metido, involucrado en este tema, yo tengo votos aquí para maniobrar. Es mentira. Es que esas dinámicas del Congreso están bien interesantes y me gustaría que les explicaras un poco, porque muchas veces pasan desapercibidas. O sea, como que la reacción siempre popular es: ay, ¿por qué necesitamos un día de la Biblia? Pero no sabemos como lo que hay abajo de esas tipo de Exacto. leyes, ¿no? Y por ejemplo, y esto es importante también, ¿verdad? Cuando sale este Día de la Biblia, Alan dijo: yo ya tengo los votos para ganar la primer secretaría que teníamos que elegir, que hubo una disputa todavía en el Congreso sobre ese tema, y lo voy a pasar en la próxima sesión plenaria.
En ese ínterin, bueno, no subí, pero se filtró una foto mía donde había otros diputados, que estaba Neri, Julio Héctor, estaba Adim, Aguirre y no recuerdo quién más. Y ahí lo que ocurrió, digamos, es que Alan se dio cuenta, no tengo todos los votos que digo tener y ya no pudo elegir al primer secretario. Entonces también, digamos, esas lecturas más sobre... No es solo porque sí ocurren estas reuniones, ¿verdad? Sino que realmente son importantes para intentar meter freno a los enemigos de Guatemala. Y este tipo de reuniones, porque yo me acuerdo que lo vi y me hizo un cacho de ruido, porque también está la imagen tuya, está la imagen de Semilla, Raíces, después hablamos de eso. Y como que el verte con este tipo de actores, como que a muchos nos hace ruido, y a la mayoría es así como, bueno, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿por qué estamos hablando con esta mara? O sea, ¿cómo podrías...? Claro, sí, al final de cuentas, digamos, hay ciertas líneas rojas que no podemos atravesar. Y una tiene que ver con nuestros principios, ¿verdad? Que no vamos a negociar nunca bajo términos de corrupción, dinero bajo la mesa, este tipo de cosas que ocurrían en el pasado. Por eso es tan difícil maniobrar el Congreso y no tenemos una planadora consistente para todo el año, como sí ocurría en el gobierno pasado. Y lo segundo es actores con quienes definitivamente no vamos a conversar, ¿verdad? Alan Rodríguez, Felipe Alejos, esta gente asociada a Sandra Torres. Ahí no, ¿verdad? No tenemos nada que ir a hablar. Pero hay actores intermedios como, por ejemplo, Luis Aguirre, Adim Maldonado, que necesitamos sus votos siempre y cuando sean en términos de agenda legislativa, de, por ejemplo, la importancia de las elecciones de segundo grado del otro año, con quienes igual tenemos que conversar. Porque no llegamos, digamos, a hacer oposición, ¿verdad? Si estuviéramos en ese plan, pues no hablamos con nadie y nos mantenemos químicamente puros, pero no logramos nada y perdemos todo y pierde el país. Pero aquí tenemos que operar, ¿verdad? Es que es complicado. Sí. Eso, ¿vos hace, qué, 8 años te imaginabas que las dinámicas funcionaran así, siendo oposición? No, para nada. De hecho, es digamos, una experiencia que hemos estado agarrando durante estos ya 2 años. Ahorita ya pues entendemos muchísimo mejor los incentivos de la mara, ¿verdad? Y qué quiere cada uno y qué lo mueve. Sabemos quiénes están por convicción, quiénes por interés, quiénes van a estar ahí como aliados firmes para tu agenda legislativa, quienes solo van a estar para ciertas votaciones. Entonces, pues hay que jugar bajo esa cancha, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pues, que también si no jugas bajo las reglas, también, o sea, va a ser absurdo, ¿no? O sea, vas a jugar Bancopoli y vas a llevar tu set de reglas y todo así como... Claro, sí, no, y además sí hay que tener claro que esto no es simplemente, digamos, pensar estrategias, sino que a veces te toca llegar como que fueras a ir a boxear al Congreso, ¿verdad? Es un ring en el que estás metido y a veces hay que parar drásticamente una sesión, como por ejemplo, Neri tuvo que parar una sesión en la que casi gana Alan la primer secretaría y iba a ganar de una vez la junta directiva y todo, ¿verdad? Y nuestro objetivo era, digamos, no sé si se vio, si se difundió mucho esa sesión, pero no recuerdo. Entró Neri con un sombrero ese día al pleno, ¿verdad? Y refrendado por los diputados de mi bancada y diputadas, ¿verdad? Porque podía volverse un poco caótico el pleno, ¿verdad? Y nosotros estamos listos para dar la lucha que sea necesaria, como lo hicimos el 14 de enero del año pasado. Qué complicado. Sí, y algo que me llama la atención también es que pareciera que Curruchiche es como su aliado político, porque siempre que se empieza a fraguar algo desde ese lado, lo vimos en las elecciones, como que les da más fuerza a ustedes y convence más a las personas que ustedes tal vez todavía no han convencido. Siempre queda como un grupo pequeño, y me acuerdo que también lo hablaron con Herring ahí, ese tangente de que estaban hablando de las manifestaciones y que no llegaba gente, pero, o sea, tal vez eventualmente sí lo hagan, pues, pero hasta ahorita lo que se ha visto concretamente con el caso de UNOPS, con el caso de que otra vez desconocieron a Semilla, que como que nunca nació, de Orellana, también esta narrativa que viene también desde República con los chocobananos, pero no se asienta nada. O sea, ¿vos por qué crees que no se asienta ninguna narrativa de esas? Porque no hay corrupción, digamos, que esté ocurriendo en el gobierno, ¿verdad? Antes
estaban los megacasos de corrupción, construcción y corrupción, el caso de Odebrecht, o sea, habían casos reales donde la gente sabía que había operadores metidos, veías en el Congreso cómo repartían dinero en efectivo por los votos, había una agenda legislativa que era explícitamente en contra del pueblo de Guatemala, o procuraba corrupción, ¿verdad? O procuraba impunidad. Aquí no, mano. O sea, es decir, nuestra agenda legislativa ha sido puras cosas que beneficien a la gente. Hay algunas que no hemos logrado avanzar lo suficiente, pero realmente nuestra guía es esa, de la ley de tarjetas de crédito, la de atención contra el cáncer, la ley de competencia, aprobamos ahorita la de portabilidad numérica, hay un montón de cosas que nos interesa para beneficio de la gente. Las de antes, las del gobierno pasado, eran cómo quitamos cámaras que estén transmitiendo la construcción de obra pública para podernos robar el dinero, cómo hacemos ampliaciones a fondos opacos, cómo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo limitamos la libertad de expresión de la gente. Entonces era muy fácil creo yo, para la sociedad guatemalteca entender que ahí había casos reales de corrupción. Ahorita no, ¿verdad? Ustedes pueden buscar donde sea que no va a caer una narrativa que tenga sustento suficiente para decir aquí hay un caso de corrupción, ¿verdad? Sí, porque lo que he escuchado también hablar como que de ese lado más derecha, es de que no, es que tienen los medios comprados y que como que está también esta otra narrativa de que las cosas no les pegan, no por la falta de calidad en lo que están presentando. Porque yo me eché el documental de los Choguaranos y sí está bueno, la verdad. O sea, está como calidad visual, está bien hecho, ya sabes. Sí, pues. Pero de ahí como que te queda siempre la duda de, ¿a dónde va esto? O sea, ¿por qué no estamos enfocando en este tipo de cosas? Y sé que va a haber un séquito de personas, que es minoría todavía, de que van a creer esto porque quieren creer cualquier cosa mala del gobierno, digamos. Y que quieren que ustedes sean a puro huevo igual que los de antes, ¿verdad? Sí, y lo otro es que yo creo que no tienen legitimidad los actores que levantan estas cosas. Rodrigo Arenas, mano, que estuvo involucrado con Sinibaldi en estos casos de corrupción real, con financiamiento ilícito con Jimmy Morales, o Alan Rodríguez, que nos acusa a nosotros de corrupción cuando él compraba el Congreso todos los días de su vida. Tenía un búnker que era una megacaleta para guardar dinero. Ahí está todavía, ahora es guardan archivos. Ahí está, pero realmente cuando cambien las autoridades en el MP, él sabe que ese caso, él puso una confesión en una placa diciendo que él alteró personalmente patrimonio cultural. Eso le va a reventar a él de vuelta sin ninguna duda. Entonces la legitimidad de los actores que acusan al gobierno de actos de corrupción son realmente actores corruptos o tienen intereses de defender gente que no piensa en el beneficio del pueblo de Guatemala. El caso de UNOPS para mí es bien icónico, ¿verdad? Ven una institución que funciona, que permite competencia, que permite adquirir medicamentos baratos para la gente. Vienen las farmacéuticas tradicionales, le pagan a Curruchiche para que saque este caso, y lo que hace es evitar que haya beneficios en términos de precios de medicinas. Entonces, ¿qué tiene de bueno eso, verdad? Y después sale diciendo, ganó el pueblo de Guatemala, ¿pero en qué? Si ahora hay medicinas más caras. De todas formas, viene otro convenio con UNOPS mucho más completo, que está bien, pero es decir, no va a haber sustento en alguien que odie el país acusándonos de corrupción, ¿verdad? Sí, es complicado. Y esa trazabilidad que estamos hablando ahorita de, por ejemplo, de que Curruchiche, si bien son cosas que se saben, ¿va? Como que recibe dinero, como que este tipo de cosas, ¿hay alguna forma de comprobar esta trazabilidad del dinero, digamos? Es complicado porque es en efectivo, ¿verdad? Son las caletas que tenían, que sacaban antes de constructores corruptos, ¿verdad? Del Ministerio de Comunicaciones, entonces es un poco complicado. Ahora uno lo puede saber cuando miras a un tipo como Freddy Orellana cometer el delito que cometió, pero no solo fue delito, sino que fue verdaderamente ridículo, ¿verdad? Incluso cuando dijo que Semilla era nulo de una vez, sí, claro, y que por lo tanto todas las elecciones fueron nulas. Bueno, o sea, no lo hace, o tiene que estar verdaderamente mal de la cabeza, que probablemente también lo está, o recibió una cantidad excesiva de dinero, porque eso no lo hace una persona coherente, sana mentalmente, ¿verdad? Eso no lo haces, ¿verdad? Te expones mucho sabiendo que vas a perder porque no tiene sustento y que no hubo fraude, ¿verdad? Es ser muy necio. No creo que lo haga por convicción, ¿verdad?
Es que es complicado. O sea, sí. O sea, si lo ves fríamente, o sea, independientemente que vos estés afectado o no, si vos lo vieras como un peatón más, digamos, Ajá. o sea, y ves esa circunstancia, siento yo que sí, o sea, no tiene pies ni cabeza, pues, Cabal. y por mucho que vos trates de entender, así como que no, hombre, tal vez este giro legal, y usan lenguaje legal, pero, o sea, no termina de asentarse, ¿no? No, O sea, pues es, sí, porque además, digamos, no es un problema legal, ¿verdad? Es un problema político. Yo creo que eso sí lo tiene claro, pues, una buena mayoría de la gente, ¿verdad? Uno va a todo el país, ahorita que he estado saliendo más, y hay un odio profundo a estos enemigos de Guatemala, a Consuelo Porras, a Fredo Orellana, a Curruchiche. A veces uno piensa, tal vez ni los conocen mucho, pero son ampliamente conocidos y ampliamente odiados, ¿verdad? Y pues ojalá ya se vayan pronto, ¿va? y ahorita que estás hablando de visitar más el país, ¿cómo te ha ido ahí con el nuevo Muy bien, equipo? la verdad es que nos ha animado mucho poder reconectar con mucha gente, con equipos a nivel local. Nosotros tuvimos un distanciamiento muy fuerte de las bases de Semilla en su momento, primero por la pandemia, ¿verdad? No pudimos en esa etapa tener comunicación con los equipos de manera presencial, ¿verdad? No podíamos salir mucho del país. Después, porque vino el proceso electoral y ahí estábamos todos metidos en campaña. Después vino el proceso de suspensión y cancelación y aparte de dar la batalla legal no podíamos hacer ni siquiera reuniones físicas del partido político, entonces sí hubo una distancia muy importante. Ahorita estamos volviendo a conectar y sigue vivo, digamos, el entusiasmo, el ímpetu de la gente de querer continuar con el proyecto político que soñamos, que construimos y que sabemos que enfrentamos e incomodamos a un montón de gente mala en el país y digamos eso te llena de mucha energía, ¿verdad? Que sí es distinto de conversar con las personas que realmente viven el país, ¿no? O sea, no solo con la esfera política que lo ve de una forma, ¿verdad? Y hasta cierto punto hay un distanciamiento entre la vida de un político y una persona normal, digamos, y ya cuando vos te acercas a esa persona ves su precariedad o lo bien que está o sus penas o lo que te tengan que contar, pues, y eso ya también te llena más de conocimientos, ¿no? Sí, digamos, y eso que, digamos, por lo menos en el caso nuestro, nuestra vida cotidiana es muy normal, ¿verdad? Es decir, no ha cambiado drásticamente mucho, pero sí es cierto que uno está más enfocado en ver cómo resuelve los problemas aquí en el Congreso que tienen, digamos, más trascendencia a realmente ver el día a día y, digamos, el cable a tierra siempre es bien importante, ¿verdad? Sobre todo porque uno está aquí para representar a la gente y no para simplemente operar cosas importantes para el país sin dar resultados paralelamente, ¿verdad? Creo yo. ¿Y qué tanto hay de cierto en el rumor de que vas a ser alcalde? Ni siquiera tenemos el partido armado todavía, ¿verdad? Entonces estamos lejos de tomar esa decisión. Además, no es una decisión que me toque a mí tomar en lo individual, ¿verdad? Yo sí creo que lo que sí vamos a hacer es competir fuertemente por la MUNI de Guate y varias otras MUNIs en el país. Creo que es momento de sacar a los unionistas de ahí, ¿verdad? Ya no pueden seguir ahí. Y pensar, digamos, la MUNI más allá de simplemente administración, digamos, de jardines, ¿verdad? Sino que realmente empezar a atender problemas estructurales como bueno, el tráfico obviamente, basura, gestión de desechos, pero se puede ir más allá, ¿verdad? Se puede hablar de por qué no tenemos farmacias municipales que reduzcan el precio de las medicinas. Eso se puede hacer, ¿verdad? Hay que pensar mucho más allá, el precio de la vivienda, el costo de la energía. Bueno, en fin. Se volvió muy cosmético, ¿no? O sea, el trabajo de la municipalidad se volvió solo jardines bonitos en ciertas zonas. En ciertas zonas. En ciertos lugares, y agua en ciertos lugares, y carreras. Sí, cabal, exacto. Y todo se paga con las carreras, y Cabal. todos participan aunque no tengan agua en las carreras, y es bien peligroso porque hablan mucho desde la derecha de una batalla cultural y de todo ese tipo de rollos, pero a mí se me hace bien malo, o sea, y peligroso el hecho de que vos estés viendo que en tu municipio donde vos vivís no hay agua
y aún así a vos te nazca ir a correr a una 21K. Tal vez en tu cabeza no es lo mismo, pero a la larga estás alimentando a la bestia que no te está sirviendo, pues. Sí, de acuerdo. Y cabal, porque yo siento que la MUNI intenta despolitizarse mucho y como vos decís, se empieza a asumir que su rol es simplemente cosmético, cuando en realidad sí tiene que atender problemas políticos y cotidianos de la ciudad. Y lo otro es que no es casualidad que no haya agua en zona 24, por ejemplo, o que no haya transporte público ahí, y que sí haya de todo en zona 14. Sí. Esa es una decisión política, ¿verdad? Ideológica de los unionistas, cuyo proyecto es seguir perpetuando desigualdades, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces sí hay que dar una batalla política ahí. En resumen, digamos, sí hay que ganar esa MUNI con quien sea que vaya, pero sí hay que evitar que continúen ellos. Y porque lo vimos a lo largo del año, fue este mismo año, es que pasa de todo. Sí, no me recuerdo si nos vimos este año. Pero por ejemplo, lo que pasó a inicio de año con lo de la basura y los desechos, o sea, y vimos cómo trabajaron desde ciertas municipalidades para truncar esto y los guajeros y un montón de cosas más claro. que no se tomaron en cuenta, pues, pero ves que hay un diseño hecho para que las cosas no funcionen y que las cosas fallen. Correcto, o que funcionen para un grupito, ¿verdad? Sí, claro, o sea, si vivís en la Cañada, perfecto, y está claro, todo cerca, pues. Exacto, ajá. Exactamente, ajá. Y ahí hay de todos los servicios hay ahí, tranquilos, ¿verdad? Pero ¿por qué no en toda la ciudad, verdad? Si llevan décadas de administración, por lo menos un poquito de avance debería haber, y no es así, ¿verdad? Qué complicado. Sí. Y también hay cosas que me llaman mucho la atención a la hora, también se viene lo del presupuesto, ¿no? Sí. A la hora de ejecutar un presupuesto, algo que no termino de entender, ¿cómo se puede llegar a una ejecución presupuestaria de un 90-95%, pero que ese 90-95% solo sea funcionamiento y no sea ejecución? Sí, ahí, pero te referís, digamos, al Estado completo, al gobierno central. Sí, hay una buena parte de funcionamiento que la verdad es que funcionamiento significa, por ejemplo, pagarle a los maestros, pagarle a los médicos, a todo el personal de salud. Eso entra en funcionamiento y eso está bien. Digamos, el Estado sí debe tener buenas condiciones para quienes le sirven a la población. Pero también yo siento que tiene que ver con qué narrativa se quiere impulsar. Y por ejemplo, si el gobierno lo que quiere hacer es generar una identidad fuerte sobre un tema en particular, como por ejemplo carreteras, pues bueno, hay que meterle una narrativa específicamente para el tema de carreteras, porque sí están ocurriendo cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor hay que apretar esas tuercas con respecto a ese tema. Pero sí, digamos, depende de qué va a priorizar el gobierno de turno para poder ver en qué se está ejecutando el dinero, ¿verdad? Sí, porque el país es tan grande que siento que a veces no se da abasto, como pasó, creo que ustedes estuvieron ahí, de hecho, para lo del kilómetro ese de Palín, el famoso kilómetro de Palín, y que quitaron la concesión y al final como que se va a regresar la concesión porque se dieron cuenta que tal vez no se daban abasto y que esta empresa estaba haciendo un buen trabajo, tal vez otra empresa pueda hacer un mejor trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que pensar, por ejemplo, ese es un buen tema, ¿va? Yo creo que sí hay que, y justo lo estamos discutiendo en el Congreso que tenemos la próxima semana, creo yo, la discusión de la ley de alianzas público-privadas. La cuestión es que aquí ha sido una negociación en donde el Estado pierde siempre y negocia a la baja y por puras migajas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso viene desde la bananera, man. O sea, sí, de acuerdo. Y se profundiza justo en el gobierno de Arzú, ¿verdad? Donde todo el consenso de Washington y el modelo neoliberal extremo se encarga de formar el tipo de instituciones que todavía tenemos hoy, donde supuestamente el mercado va a hacer magia y todos vamos a estar bien, y obviamente no es así, es un modelo fracasado en todos lados. Pero el tema es que en esta concesión, por ejemplo, está bien, concesionemos una porción de la carretera, pero donde el Estado tenga una participación importante, donde la empresa no simplemente se le dé una concesión que se renueva y se renueva y se renueva sin hacer absolutamente nada más que mantenimiento, y ponerle un plazo para que después se transfieran capacidades y se pueda administrar desde lo público, si ese es el objetivo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí les daban un puchito de las ganancias que tenían, se les subsidiaba un montón de dinero y bueno, hubiera sido
casi que delito que no mantuvieran bien esa carretera. Sí, porque en el macro, ponente para estas empresas gigantes, o sea, darle 2 millones, 4 millones a X funcionario aquí y allá para funcionar y operar, no es nada, pues ellos generan 30, 60, miles de millones. Sí, totalmente, así es. Sí, porque me llama la atención porque recientemente estaba leyendo este libro de las venas abiertas de Latinoamérica. Sí, de Galeano, claro. Y hablaba acerca... Que se lo dio Chávez a, no sé si Obama o a Bush, no me recuerdo. Sí, se lo regaló en un evento. Siempre basado, Chávez. Pero sí, la cosa es de que hay una parte del libro donde habla del café y Brasil, ¿verdad? Entonces Brasil exporta la mayoría del café del mundo y Europa, y está enfocado más en Europa y Estados Unidos, que son los que explotan este lado del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos vienen y lo revenden y todo bien. Una vez Brasil intentó competir en el mercado y como es de ellos, podían darle un precio más bajo. Uh-huh. Y no los dejaron. Les pusieron así aranceles y tarifas y todo lo que le ponen a un país pequeño, ¿verdad? Claro. Y entonces el punto era la libertad de mercado, ¿dónde está? Pues, porque hace poco tuve una conversación con este brother de Libertópolis, no sé si lo conoces, con el Masaya, Chavito. Chavito. Y estábamos hablando con él y acerca de esto, no, que el mercado se regula solo, me decía él. Yo, pero, o sea, no podemos quitar de la ecuación el factor geopolítico que hace que las dinámicas del mercado cambien. Sí, pero es que además no se regula solo nunca, porque los supuestos sobre los cuales se basa el modelo neoliberal o neoclásico, digamos, están equivocadísimos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos solo para que nos demos cuenta de lo absurdo que es? Uno de los supuestos es que tiene que haber competencia perfecta, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que ninguna empresa ni ningún, digamos, oferente puede tener poder para decidir el precio, de nada. Uno no llega a algún centro comercial a negociar el precio, eso no ocurre. Primero, no. Segundo, los productos tienen que ser homogéneos, ¿verdad? Si no son homogéneos, no es competencia perfecta. ¿Eso qué significa? Que no pueden haber diferenciaciones pequeñas, deberían ser como las frutas, ¿verdad? Una naranja es la misma aquí que en cualquier parte del mundo, sí. Pero, por decirte, una hamburguesa es diferente si la compras en un restaurante versus el otro, entonces no son homogéneos. Entonces ahí uno puede poner un precio un poco más alto versus el otro más bajo por la calidad de los... O sea, es decir, muchas áreas grises. Muchas áreas grises. Tiene que haber libre entrada y salida del mercado. Eso tampoco es así. Uno quiere poner una cementera aquí, no puedes. Claro. Decir, te van a impedir ponerla. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Son supuestos que no funcionan y sobre los cuales se sustenta todo el modelo neoclásico. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Pues grandes desigualdades, los emprendedores no pueden crecer fácilmente, tenés la imposición de precios, no puedes negociar. Entonces, realmente no, ahí tiene que haber un agente externo que es el Estado para poder, digamos, hacer mucho más eficiente el mercado. Entonces, sí, pues sí. Sí, es que sí, es de tener como que todos los elementos que componen un mercado en una balanza y verlos realmente por lo que son, no como conceptualizarlos ni volverlos ideologías, ¿me entendés? Porque yo me acuerdo que cuando hablé con Alvarito, de que estábamos hablando estaba en ese entonces como que fraguándose la ley de competencia. Ajá. Él estaba completamente en contra. Y él y muchas personas afines a él o que piensan como él tienen la misma línea de pensamiento de que no es cuestión de competencia. Pero entonces, ¿cómo vos delimitas las líneas y cómo delimitas las líneas del mercado? ¿Me entendés? O sea, el hecho de que vos querrás tener tu venta de pollos, o sea, eso no es realmente libertad de competencia porque no vas a llegar a las magnitudes que tienen las grandes empresas de pollo. Claro, totalmente. Solo vas a hacer una carreta en la zona 1, pues sí, está bien. Lo que pasa es que sí, siempre es una batalla política e ideológica, ¿verdad? Claro. Y obviamente un tipo como Álvaro Arzú, que toda su vida ha vivido de privilegios, pues evidentemente no le va a gustar que todo el mundo compita con igualdad de derechos, ¿verdad? Claro. Y lo mismo, yo me recuerdo que cuando estábamos aprobando esa ley, los que querían quedar fuera eran los bancos y mandaron una su enmienda y no se las pasamos. Pero ¿qué te dice eso, verdad? O sea, realmente hay un montón de sectores económicos que no operan bajo condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces, o sea, viven por privilegios. Y afuera así del personaje, digamos, o sea, vos te has sentado a conversar con personas así como Álvaro y como este tipo de personas y como que llegaba a consensos más allá de las
ideologías, no para pasar una ley, pues, pero por lo menos para que vos digas, mano, o sea, estás viendo cómo es esto, o sea. Sí, mira, al final en el Congreso, por ejemplo, a mí me toca hablar con la mayoría de diputados. Hay algunos con los que no, que ya te decía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no tengo absolutamente nada en común ideológicamente con Álvaro Arzú, por decirte algo. Pero, digamos, sí nos podemos sentar a platicar sobre qué piensa él, que es distinto a lo que pienso yo, ¿verdad? Entonces él sí es un tipo que por lo menos tiene un concepto ideológico que lo defiende, que yo creo que está completamente equivocado, pero le respeto eso. Ahora, eso no es común verlo en el Congreso, ¿verdad? Si vas a hablar con un tipo como Alan Rodríguez o Dwight Martínez o este tipo de gente, ¿de qué les vas a hablar de ideología? Para ellos ideología es como dogma de extrema derecha conservadora, hiperconservadora, ¿verdad? Entonces no puedes tener una conversación de más de... Son tan adentro de su ideología que no ven más allá de ella. Sí, son... es que tienen... Exacto, ajá, exacto. Y al final no están pensando... por ejemplo, en términos ideológicos, esta iniciativa de ley, qué sé yo, evita que el Estado se entrometa con el mercado. No, ellos están diciendo, bueno, esta iniciativa de ley tiene plazas donde yo puedo jalar dinero, hay proyectos donde yo pueda jalar corrupción. Eso es lo que ellos piensan, ¿va? Entonces, sí. ¿En qué momento crees que el Congreso se volvió algo tan así o siempre ha sido así? Bueno, hubo como gobiernos... tan mercantilista, pues, o sea, de que esto me conviene a mí por tal y tal y tal, y no tanto por el país, digamos. Sí, yo no tengo claro, digamos, un punto de inflexión, ¿verdad? Pero creo que sí hubo gobiernos muy destructivos que vendieron completamente al Congreso, el Partido Patriota, el gobierno del Patriota, Manuel Valdizón, ¿verdad? Él empezó a comprar diputados desde el día -1, ¿verdad? Durante el proceso de transición. Él ya tenía más diputados en su bancada que no fueron electos por su partido político. Entonces, cuando se introduce esa variable del dinero en el Congreso, pues evidentemente se destruye. Ahora, yo sí creo que se han ido expulsando poco a poco en cada proceso electoral, sobre todo el 2015 para acá, se han ido expulsando poco a poco a varios de ellos, ¿verdad? Y creo que el proceso siguiente, si todo sale más o menos bien, pues va a tenerse un crecimiento con respecto al número de diputados que no están por intereses de corrupción, ¿verdad? Cada vez son menos. ¿Y hay alguna posibilidad, no sé si en algún país existe esto, pues, pero como tener cierto tenure y ya no poder lanzar temas como diputado, por ejemplo? Sí, yo en lo personal, digamos, sí cuestiono esa posición, porque creo que si hay una persona que tiene, o un grupo de personas, o un partido político que tiene legitimidad para continuar y se somete a elecciones libres y la gente dice sí que continúe, debería hacerlo las veces que la gente vote por ese grupo. Pero claro, esa es una discusión que la sociedad tiene que tener. De hecho, yo creo que podría considerarse eventualmente que, por ejemplo, un gobierno pueda reelegir a un candidato presidencial, tal vez no en el periodo inmediato siguiente, sino que en unos 2 después. Es decir, hay que tener un debate sobre este tipo de cosas porque sí es muy poquito acentuar o asentar las bases de un proyecto de largo plazo en 4 años, ¿verdad? Ahora, eso sí, eso se podría modificar si el partido político repite, pero no ha sido una experiencia que hayamos vivido en Guatemala. No ha sucedido. Y el único ejemplo cercano es El Salvador, ¿verdad? Bueno, pero ahí sí son otras condiciones. Eso sí fue una imposición un poco drástica. Y ahora, como vienen las elecciones importantes del 2026, ¿cómo se ha ido fraguando todo ese fenómeno político? ¿Y cuál es tu nivel de injerencia en el mismo? O sea, ¿cómo te ves vos capacitado para hacer lo que te toca hacer desde el Congreso? Sí. Y esperando lo mejor de los demás colegios y todos los... Bueno, yo creo que sí hay una buena esperanza con respecto, iniciando por el proceso del TSE, creo que hay buena esperanza ahí porque la comisión de postulación, que es realmente el espacio clave para lo que pase el próximo año, se integra por 5 personas. Uno por ley es Mazariegos, ¿verdad? La segunda es el decano de la USAC de Derecho, que también es una persona fija. La tercera persona es rector de universidades privadas. La cuarta es decano de Derecho de universidades privadas. Y la quinta es colegio de abogados.
Yo creo que hay una noción suficientemente grande de parte de la mayoría de universidades privadas del riesgo que hay el próximo año, y ahí lo que salga creo que va a ser un paso adelante. Y quien va a inclinar la balanza va a ser el Colegio de Abogados, pero ya se ha visto que hay posibilidades de ganar del lado democrático, ¿verdad? Y en un gremio que es muy complicado, ¿verdad? En donde competís contra Néstor y toda esta gente que mueve sus piezas, la fiscal que amenaza, Ángel Pineda que tiene sus grupos, el dinero que corre de la corrupción, y aún así se ha ganado, ¿verdad? Tanto así que viste que se asustaron tanto que metieron preso a Masaya y aún así ganó su planilla. Entonces yo creo que ahí se puede tener buena esperanza. Otra vez Curro, De repente le toca a alguien irse un par de días, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá hayan aprendido su lección, sí. Pero bueno, no sabemos. Sí, algo curioso pasó en lo de los abogados, porque mi hermana es abogada, mi cuñado es abogado. Entonces, y son personas que usualmente en este tipo de elecciones no están activas ni son personas muy políticas, son personas del sector privado y como que están en su pedo así, dependiendo de su línea de abogados que son. Pero fueron a votar y había como una urgencia de parte de muchos abogados del sector privado de no dejar que se siguiera como manejando como se venía manejando el colegio de abogados. Qué buenísimo, la verdad es que yo creo que sí se revitaliza mucho el entusiasmo y la esperanza cuando se ven resultados así, sobre todo en espacios que uno creía perdidos, ¿verdad? Pero como hay que dar la lucha en todos los espacios posibles, pues ahí se dio y ganó el lado democrático, y creo que va a volver a pasar, porque al final, digamos, cada vez que se someten a procesos democráticos de elección, esta gente que es enemiga de Guatemala pierden, ¿verdad? Tienen que provocar un fraude como el de Mazariegos en la USAC para poder imponerse, pero no tienen legitimidad, y si se respetan más o menos las reglas del juego, van a volver a perder, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, en el caso que se salga Consuelo y caiga alguien, pues digamos afín a ustedes, ¿verdad? Al oficialismo, ¿cuáles son las primeras movidas que se tendrían que hacer? O sea, como que cambiar la ley de que el presidente no pueda quitar a la fiscal, ¿sería alguna? Yo creo que sí se tiene que discutir ese tema, ¿verdad? Pero pensándolo en términos institucionales de largo plazo, ¿verdad? Nosotros presentamos una iniciativa de ley para inmediatamente devolverle la facultad al presidente, pero esa iniciativa en realidad es para salir de este problema que es Consuelo Porras, ¿verdad? Esa no está pensada en términos institucionales. En el mejor escenario hubiera pasado esa iniciativa, el presidente saca Consuelo y ya con mejores condiciones y paz y sin el MP amenazando diputados, se puede discutir una iniciativa en el Congreso ya robusta, digamos, donde haya un contrapeso, donde haya una evaluación, por ejemplo, como ocurría antes del Consejo, ese tipo de cosas. Esa puede ser una discusión, pero lo otro es que sí, quien llegue ahí va a tener que llegar a hacer una limpia profunda, ¿verdad? Porque ahí está lleno de gente que su objetivo es meter preso a cualquiera, ¿verdad? Y eso no podemos seguir con eso, ¿verdad? Sí, es complicado porque si ves la institución como tal, el MP tiene un montón de personas adentro que, o sea, que ni fu ni fa, pues, o sea, que hacen su chance y ya, pero claro, hay cierto sector en la cúpula, digamos, que es donde está lo peligroso, ¿no? El clavo es que cuando más o menos ven que un fiscal se pone del lado del pueblo de Guatemala, se lo vuelan, ¿verdad? De manera ilegal, ¿verdad? También hay que decirlo. Entonces sí hay que, y encima de todo, destruyeron una institución que es muy importante, ¿verdad? O sea, realmente un ente investigador en un país con estas tasas de extorsiones, de homicidios, de robos, de este tipo de cosas, debería estar todo el tiempo investigando crímenes reales, ¿verdad? Y no viendo cómo se inventan un caso para tumbarse al partido, investigarme a mí o al presidente. O sea, no, estás desperdiciando una institución y como consecuencia de eso, pues aumenta la violencia o se mete presa a la gente y después salen. O sea, no debería funcionar así. Pues ¿cómo ves este tipo de cuestiones que siempre que hay un gobierno de izquierda en un país latinoamericano, la violencia aumenta, pero como que se ve, no es falso porque sí se mueren personas, pues, pero o sea, como que se ve inflado desde cierto sector que no está de acuerdo con que la izquierda gobierne y después se presentan ellos como la solución, como pasó en el periodo UNE y después Patriota. Mano dura, ¿verdad? Sí, cabal. Para mí, mira, hay varias cosas, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, los gobiernos progresistas, de izquierda, qué sé yo, como le querramos etiquetar, abandonaron conceptualmente el tema de seguridad, ¿verdad?
¿verdad? O sea, se asoció mucho a represión, se asoció mucho a pérdida de libertades individuales, a violaciones de derechos humanos, y entonces empezó a distanciarse las propuestas desde el lado progresista. Del tema de seguridad no se aborda mucho, ¿verdad? Cuando no debería ser así. Yo creo que se está recuperando un poco terreno en esa cancha, pero por un lado ahí está eso, ¿verdad? No se le mete mucho énfasis a la narrativa del tema de seguridad, aunque ni siquiera es muy cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por decir, asumamos que el periodo de Álvaro Colom era un gobierno de izquierda. Se empezó a reducir drásticamente la tasa de homicidios durante ese gobierno, ¿verdad? Durante el periodo, sobre todo de Carlos Menocal, ¿verdad? El ministro en ese momento. Y se mantuvo esa tendencia hasta que vino Degenhardt y destruyó la institución policial, y empezó a aumentar otra vez. Ahorita se volvió a controlar, ¿verdad? Y se detuvo y empieza a tener reducciones y así se va, ¿verdad? Pero es más, siento yo que es un problema narrativo en buena medida, y que genera una percepción de violencia que al final también es real, que realmente un problema estructural. Sí, pues. Sí, qué interesante. Como el caso de los reos, y por ahí va direccionado un cacho la pregunta también, y con el ministro y con el cambio de ministro, que ustedes salieron acuerpando la decisión y todo este rollo. O sea, a mí se me hace bien interesante también a la hora de elegir un ministro con este gobierno específicamente. Se critica si tiene experiencia o si no tiene experiencia. Claro. O sea, este nuevo ministro creo que también estuvo como trabajando con otros partidos anteriormente. No, él fue juez. Juez, ok. Sí, él fue juez de extinción de dominio. Tuvo muy valiente, la verdad, porque incluso en la época en la que empezó la represión contra CICIG y todo este tema, él extinguió, o sea, después de un proceso judicial, obviamente, vienes a gente del Patriota, a digamos gente que sí cometió delitos. Entonces sí tenía una postura muy firme con respecto a el espíritu de justicia que se busca, y yo creo que tiene una noción bien clara del tema de seguridad democrática, ¿verdad? Prevención de la violencia, intervenciones clave en momentos como por ejemplo el partido que hubo de Guate, pues no titubeó ni un segundo y salió oportunamente a decir: aquí está la policía y vamos a proteger a la gente. Es decir, muy claro, ¿verdad? Sí, de hecho ese día fui a traer a mi mamá al Tecal Futura. Sí. Y me costó entrar porque habían cerrado la subida, la rampita esta. Ah, sí. Ajá, Sí, pues. Y hacerme preguntas, la vuelta. así como que, pues, no la traía, ¿no? Ajá. ¿Y dónde estaba? Que no sé qué, y así, pues, no sé. Y al final me dejaron pasar, pues, pero sí, había un operativo policial ahí, sí. Y los acompañaron al estadio, y cuando antes de se acabara el partido, no sé si viste, y salieron ahí a hacer un cerco los polis. Ajá, sí, claro. Ajá. Sí, no, sí hay una noción muy clara de lo que se tiene que hacer. Y por otro lado, que sí, digamos, no se puede hablar de seguridad si no se habla de combatir la corrupción y la impunidad, sobre todo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Los delincuentes cometen delitos y ya saben que van a salir al ratito, ¿verdad? O le pagan a un juez, o los delitos son conmutables, o no, o sea... Entonces, si hay impunidad y el sistema de justicia no funciona, de nada sirve tener la mejor policía capturando a todos los delincuentes si después van a salir porque hay jueces vendidos, ¿verdad? Y a la hora que estás hablando de reformar la ley orgánica del Congreso, ¿qué es lo que piensas? Bueno, hay varios temas. Yo creo que hay un objetivo político explícito con la reforma a la ley orgánica del Congreso, que es que los diputados que por imposición de la Corte de Constitucionalidad no tenemos derechos, volvamos a tener derechos y estemos en igualdad de condiciones del resto del Congreso, como debería ser. Eso es lo primero, pero yo sí creo que la ley orgánica del Congreso tiene que tener una discusión más profunda, ¿verdad? Por ejemplo, las figuras de citaciones, ¿verdad? Se utilizan como extorsión, hay que regularlas un poquito para que se les saque el mejor provecho. Y que sí sirvan para que rindan cuentas las autoridades, pero que no les impida continuar con su trabajo cotidiano. Bueno, también, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O que los tengan citados toda la semana, ¿verdad? Sí. O las interpelaciones que tienen arraigados a los ministros aquí un día a la semana, se pierde un montón de tiempo que podría utilizarse en implementar políticas públicas. Entonces, extorsión, ¿va? Se tiene que repensar las comisiones de trabajo, creo yo. Hay que ver si se unen algunas para no tener tantas. La de telecomunicación, que es una. Aparte, la de infraestructura es otra. Vivienda es otra. Entonces, hay que hacer
consolidación de algunas comisiones. Hay muchas, el debate parlamentario a mí me encantaría que cambiara en el Congreso, porque uno llega al Congreso y solo puede referirse o al pleno completo o al presidente del Congreso. Es muy difícil debatir así. Sí. Por ejemplo, el Parlamento español, yo no sé si has visto las sesiones, son geniales, ¿verdad? O sea, independientemente He visto clips en TikTok. Bueno, claro. Pero las sesiones son geniales porque las reglas ahí son que sí se pueden debatir entre parlamentarios, que debería ser así, creo yo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo referirme a Alan Rodríguez o a Álvaro Arzú, no puedo, eso no permiten las reglas del debate. Me puedo referir al pleno o al presidente. Entonces hay que cambiarlo en la ley orgánica, sí, ¿verdad? O sea, sí. Sí, y sí cambia mucho la dialéctica que utilizas, ¿no? Porque cuando es muy general, o sea, puede prestarse a que todo se lo tomen personal, ¿sabes? Y pasa, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, bueno, aquí hay un montón de gente corrupta, sí es cierto, pero hay algunos que no y se sienten aludidos porque no me puedo referir específicamente a decir, bueno, Alan es un gran corrupto y toda su bancada y qué sé yo, no. Sí, claro. Sí, cambia. Es que sí, qué complicado. Pero sí, ¿cómo le venderías vos a las personas? Sí, las personas que te ven, que te siguen y todo. O sea, los cambios que se necesitan hacer, si bien se están haciendo, todavía necesitan más tiempo. Así, porque sí, las reformas no van a suceder en 2 años, en 4 años. Y las personas están así como con ansias de ver algo palpable. Tal vez claro, lo sienten en ciertas dinámicas, pero que todavía esas dinámicas no afectan a su vida normal, ¿no? Sí, yo entiendo, digamos, entiendo y comparto hasta cierto punto la frustración, ¿verdad? Había una enorme expectativa de todo lo que se podría hacer, pero en realidad uno sí, mientras más te vas adentrando en las dificultades de la administración pública, sí hay redes enquistadas que son muy difíciles de quitar. Yo más bien creo que lo importante es ver a este periodo de gobierno como un gobierno de transición entre un régimen de corrupción criminal, autoritario, de impunidad, que termina de morir, y un nuevo régimen democrático, transparente, pensando en la gente, que escucha y que responde, que empiezan a hacer, ¿verdad? Pero eso no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces sí hay que ir leyéndolo en clave más de mediano y largo plazo, pero también verlo como un periodo de gobierno que deja bases sólidas para que el próximo pueda construir sobre eso, ¿verdad? Entonces sí creo que no hay que verlo en un periodo de gobierno, sino que en un proceso más amplio, ¿verdad? Y por eso cuando armamos Semilla no lo pensamos como un partido que aspira a ganar la presidencia, sino que aspira a hacer transformaciones de largo plazo, y eso implica ganar una vez y volver a ganar y volver a ganar y volver a ganar, como creo que lo hemos platicado en otros podcasts con vos. Por ejemplo, Costa Rica, ¿verdad? Sí. Que gana el partido de Pepe Figueres y vuelve a ganar y vuelve a ganar y vuelve a ganar, y Costa Rica se consolida como un país con excelentes indicadores de desarrollo humano, de crecimiento económico, etcétera, pero porque no fue un gobierno que se pensó solo para un periodo, ¿verdad? Sino que como un proyecto político de transformación de largo plazo. Así creo que hay que entender este proceso. ¿Qué podría ser una buena victoria para este proceso, para entrar al 2027 y las elecciones con fuerza? Bueno, yo creo que la elección de fiscal va a ser clave, ¿verdad? Si logramos tener la fuerza suficiente y la maniobra suficiente para poder tener un proceso exitoso de fiscal, de cambio de fiscal, y se pone una persona que refleje las aspiraciones que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Que creo que eso sí va a ser un hito importante para el próximo proceso, porque esa es la demanda que nos delegó el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Era ir a sacar por como fuera posible a estos criminales que están destruyendo el país, ¿verdad? Por eso nosotros nos encaramamos en esa junta directiva la vez pasada, con la forma en la que lo hicimos, y lo volveríamos a hacer las veces que sean necesarias, porque ese fue el mandato que nos dieron, ¿verdad? Pues ojalá, digamos, hubiera otras formas de incidir en que salga más rápido la fiscal, pero pues en la cancha del Congreso hasta ahí está. Entonces yo creo que ese podría ser un buen hito. Y lo demás es los resultados que se están dando en términos de infraestructura física y social, los remozamientos de todas las escuelas del país, los centros de salud que se inauguran, las carreteras que se empiezan a componer, los puertos, este tipo de cosas que sí han pues afectado la vida cotidiana de la gente, y que creo que al final del gobierno pues se va a ver mucho más, ¿verdad? Pero
creo que sí hay que pensar, como te decía antes, en términos de proceso y no solo de gobierno de 4 años, ¿verdad? La vez pasada se viralizó el clip que cuando ¿Cuál? te habían invitado a debatir con el profe de la Marro. Y se puso bueno. ¿Cuál? Que Recordame. Olaf te estaba Sí, tratando y hablamos de eso. Y justo lo tiré un viernes y toda la mara se montó ahí a conversar. Pero muchos no saben que Samuel es músico. Entonces Sí, quería cerrar esto hablando acerca de cómo te mantenés al tanto de la música que está sucediendo ahorita en el mundo. O ya no mucho. Bien poquito. ¿Sí? Fíjate que tenía un poco más de tiempo para meterle a ese tema en el periodo anterior de gobierno porque éramos oposición. Ahorita no, muchas cosas dependen de lo que hagamos todos los días. Además estamos en el proceso de construcción del partido, de raíces, entonces me queda muy poco tiempo, ¿verdad? Sí. Eso, ¿verdad? Eso me encantaría. ¿Qué escuchar recientemente? O sea, la última canción nueva que escuchaste, tal vez que te salió así en Spotify o en algún TikTok o algo así? En TikTok, la última que me salió en una de Taylor Swift, que tiene un trend, pero fue súper viral. Y está muy buena, escúchenla. ¿Y cuál era tu opinión más funable? Mi opinión O más impopular. Mi opinión más funable o impopular. Puede ser con relación no sé, a la formación del partido, o sea, ciertos procesos que deberían ser más rápidos, no sé. Mira, pues esta va a ser muy funable. No, mejor voy a pensar otra. Te la digo en la próxima. Bueno, no lo dijo. Gracias, Samuel. Buena onda, muchas gracias. Y Qué ya gusto sabes verte. que podemos hablar siempre. Buena onda, man. Órale.